O sea, ¿tú crees que el plan B de Trump es realmente colonizarlo? O sea, hacer un protectorado allí y hacer hoteles. O sea, ¿para dónde coño crees que va esto? ¿Quién pones a gobernar ahí? Jamás, no. Al-Fatah. El problema es que Al-Fatah no tiene nada de credibilidad. Nada. O sea, Al-Fatah ahora mismo es como el Sumar de, Sí. Sí, sí, de sí. Palestina. Sí, sí, sí. Si llegamos a esta paz y ya jamás se rinde y tal, Israel ha ganado. No, pero es que los palestinos. Israel ha ganado. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también creía, tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. José, José, José. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? No estamos solos hoy. Cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que dices hoy. Ahí va. Está. Pero Mira, este chico me suena. este es Fonseca. Es Joder, Fonseca. Vais a qué lujo. descubrir, quien no sepa nada de Fonseca no vive en Internet. Yo no sé si hace falta presentar a nuestro invitado de hoy, pero ha tenido a bien venir a descuñadizarnos un poquito, porque es una persona tremendamente informada sobre ese arcano loco que hay, que se llama geopolítica, y del que nos van llegando como bocanadas de vez en cuando, ¿no? A no ser que sigáis su canal, los que no sigáis Solo Fonseca, bueno, los que tiene un imperio de canales en realidad, ¿no? Pero sobre todo podéis empezar por Solo Fonseca y os metéis en su canal y lo seguís y vais a acceder a ese arcano de la geopolítica, sobre el que yo tengo tan poca idea que se me ocurrió que podría estar muy bien que viniera Fonseca a iluminarnos, a ilustrarnos. Están pasando muchas cosas importantes. Yo, la primera pregunta, bueno, Fonseca, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andas? Encantado. Menuda presentación me has hecho, me has puesto por las nubes. Solo te ha faltado decir que también trabajo como el calvo de Brazzers para ya terminar el mito, pero muy bien, muy bien. Gracias. Sí, además, Yo también te fíjate quiero. que Te mandaré un ramo de flores o una botellita de whisky cerveza. para... Cerveza estaría bien, porque la gente luego pone en comentarios que siempre estoy tomando marca blanca, me insultan, porque tomo la cerveza del Mercadona. O sea, que si me mandas una caja de cerveza checa o algo así, pues de puta Claro, madre. te puedo mandar una cajita de Pilsner Urquell, una cosita así, Muy porque bien. aquí la cerveza es religión Te darás y ya me cuenta de que encima de vas a tu hacer. cabeza te han puesto que pareces el de Breaking Bad. Fíjate qué cosa más siniestra, ¿eh? El dibujo que te ha hecho José, Me gusta, el de Breaking Bad. pareces Heisenberg, Soy el hombre que llama a la puerta. el hombre que llama a la puerta. Bueno, Perdón. pues Soy gracias el por... hombre que llama a la puerta. Hostia, qué vozarrón, pareces José, ¿eh? ¿Será ¿Has José visto? Fonseca todo este tiempo? Nunca los han visto Mm, juntos, ¿eh? mm. Mm. Podría intentarlo. Pues Fonseca, yo te quiero preguntar primero una cosa bastante compleja, que es ¿dónde estamos hoy? Hoy es el día 10 de octubre. El premio Nobel no se lo ha llevado María Corina Machado y no Donald Trump. Y ayer había gente Es- diciendo, si no se lo dan a Donald Trump, el acuerdo de paz se va a tomar por culo porque lo único que quiere Trump es que le den el Nobel de la paz. Hoy, ¿dónde Perdona un estamos? momento, que tengo que hacer un apunte aquí importante. María Corina Machado es la primera premio Nobel de la Paz a la que he entrevistado. Pues por eso se lo han dado. Cuidado, cuidado, por eso se lo han dado. O sea, porque la entrevisté en Solo Fonseca, recordad, id a mi canal. En mi canal tenéis una entrevista a María Corina Machado y acaba de Fíjate, aparecer un ovni en tu fíjate lo que pantalla. acaba de pasar. Sí, esto pasa habitualmente. Mi ordenador me... Ahí estoy otra vez. Hay unos gestos de la mano que no puedo hacer y no sé cuáles son, pero la pantalla se interrumpe. Esto pasa muy Ah, vale, vale, habitualmente. te sale como un ovni. Sí. Bueno, ¿dónde estamos hoy? Pues hoy estamos en que se acaba de aceptar un alto el fuego entre Israel y Hamas. Curiosamente, fíjate que no es Israel y Palestina, ni Israel y Gaza, es Israel y Hamas. Pero yo todavía, hasta que no pasen por lo menos un par de días, no... Ni siquiera he sacado vídeo porque he dicho, bueno, cuando hayan pasado unos días me lo creeré. Por ahora hay mucha tela que cortar. De entrada, no está claro que jamás rompa el alto el fuego, pero ya sabes tú también que los israelíes no son tampoco los seres de luz que alguno podría pensar, pocos, pero
No son los seres de luz y mucho menos con Netanyahu, y Netanyahu está ahora mismo en un gobierno de coalición. Netanyahu es un personaje muy interesante porque es el gemelo malo de Pedro Sánchez, o bueno, el gemelo de Pedro Sánchez, pero en el otro, el gemelo derechista de Pedro Sánchez, porque está en la misma situación. Está en un gobierno muy inestable, con unos socios de coalición que le tienen cogido por los huevos y le obligan a hacer lo que ellos quieren hacer. Y esos socios son no la extrema derecha, son la extrema, extrema, extrema derecha. O sea, es una cosa que en Europa no tenemos. Por ahora. Esperemos que nunca llegue. O sea, hablamos de una derecha realmente etnocentrista que considera que los judíos son el pueblo elegido, que Israel no solamente tiene que conquistar Palestina, sino que tiene que ir más allá y crear un proyecto que llaman el Gran Israel. Entonces, Netanyahu está preso por esta gente. Lleva 2 años atado de pies y manos por esta gente porque en el momento en el cual le digan nos vamos del gobierno, Netanyahu tiene que convocar nuevas elecciones. Y con todos los escándalos de corrupción que tiene a sus espaldas, que son casi tantos como los que tiene ahora mismo el gobierno, aunque no tan divertidos porque no es tan putero. Les falta eso, sí. Les falta eso. Es que, perdona, soy español. ¿A qué quieres que te gane? Y bueno, pues entonces tendría que convocar elecciones que muy seguramente perdería y le tocaría pasar al banquillo de acusados y como no quiere eso, pues claro, acepta lo que sea. Y estos señores, la última vez que lo miré, estaban totalmente en contra de este plan de paz. Con lo cual, habrá que ver si Israel termina aceptando el plan de paz o no. O está esperando alguna excusa también de Hamas para decir, ¡ay no, es que Hamas, mira, ha roto el alto el fuego! Pues ahora, venga, volvamos a bombardear, ¿sabes? Entonces, yo le quiero poner esto un poco en cuarentena. El hecho de que durante un tiempo que puede ser breve dejen de matarse, básicamente, porque hay una cosa que te quería preguntar también, o sea, saltando un poco a los 2 últimos años, a nosotros solo, como no dejó Israel pasar a periodistas, solo nos ha llegado la propaganda de Hamas. Básicamente, hemos visto a un ejército destruyendo Gaza, cosa que es cierta, pero en ningún momento hemos visto a los militantes de Hamas y de las otras facciones pegando tiros, y sabemos que es algo que ha pasado porque de vez en cuando en pequeñito se publica la cifra de militares israelíes muertos en este conflicto. Es una cifra que se ve muy pocas veces, ¿no? Yo te quería preguntar por eso, por la parte de los 2 últimos años que no hemos visto o que hemos visto poco. A ver, por la parte de Hamas, ¿qué podemos decir? Bueno, de entrada, Hamas es un grupo terrorista. Un grupo terrorista, pero también un grupo político. O sea, es un grupo terrorista / partido político. Podríamos decir que en lo que es Palestina, bueno, o sea, no sé si me remonto un poquito a Lo que haga ciertos falta. conceptos básicos, ¿vale? Sí, a la Sabemos guerra que civil, ahora ¿no? mismo tenemos en el mapa está lo que viene siendo Israel, o sea, el territorio reconocido internacionalmente como Israel, y luego está la parte palestina, que está dividida en 2 trozos ahora mismo, Gaza y Cisjordania. Son como 2 Palestinas totalmente distintas. Técnicamente Palestina está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, pero esta autoridad está dividida en 2 facciones. Una es Al-Fatah, que es ideológicamente podríamos decir como lo podríamos encuadrar en el socialismo árabe, o sea, es socialista. No socialista estilo Pedro Sánchez, pero digamos que, bueno, pues con sus más y sus menos defienden una economía planificada, un Estado laico y normalmente en otros países algo más militarista. Ahora mismo, pues la Al-Fatah no tiene ejército, tuvo en su momento alguna pequeña facción, pero tuvo su facción y fue de hecho un grupo terrorista también en la época de Arafat, pero ya pues está desarmada. Y estos son los que controlan Cisjordania, ¿vale? Lo que en inglés verías si lo buscáis en Al Jazeera o tal, lo que llaman el West Bank. Y luego tenemos Gaza. Gaza está controlada por la otra facción de la Autoridad Nacional Palestina, que es Hamas. Hamas, podríamos decir que es como la derecha árabe. Lo que pasa es que, claro, no es que sea una derecha liberal, todo lo contrario, es una derecha ultraconservadora. O sea, nada de Estado laico, todo tiene que estar gobernado por la Sharia, es un grupo increíblemente autoritario y tiene un brazo armado muy fuerte que es Hamas. ¿Qué pasa con estos 2 grupos? Pues que en el año 2004
2004-2005, a lo mejor en algún momento puede que me bailan algunas fechas, algún número, porque no tengo una memoria de elefante y no tengo aquí los datos, pero más o menos por el año 2004-2005 hubo una guerra civil dentro de Palestina. Esto es muy importante, los palestinos no están unificados en contra de lo que pueda parecer. Hubo una guerra civil entre dos facciones, los de Al-Fatah y los de Hamas. Entonces, al final, Al-Fatah se quedó con Cisjordania, Hamas se quedó con Gaza. Israel cerró Gaza a cal y canto, es verdad que sacó a todos los israelíes de ahí, había colonos en Gaza, los sacó a todos, lo cerró a cal y canto, dijo aquí yo no quiero problemas, incluso puso muros, etcétera, para evitar que los gazatíes pudieran entrar en Israel y plantear ataques terroristas, porque Hamas es un grupo muy violento y jamás lo ha negado. Entonces, a partir de ahí y a partir de ese aislamiento que se produce en la Franja de Gaza, no aislamiento total, porque sigue llegando ayuda humanitaria, jamás consolida una dictadura que podríamos llamarlo la Corea del Norte árabe. O sea, durante desde 2005 hasta el 7 de octubre de 2023, Gaza no solamente era una zona pobre, sino que además era un sistema increíblemente tiránico, donde se imponía la sharia, donde las mujeres tenían que llevar el velo, pero no, lo del velo es lo de menos. Había cárceles de presos políticos y te podían llevar por cualquier cosa. Sí. Además, tú tienes que pensar que la sociedad palestina es una sociedad que se parece un poco a... Por hacer la comparativa, por supuesto, es una comparativa muy cogida por los pelos, es una sociedad que se parece mucho a Sicilia o Chechenia, en tanto en cuanto está estructurada en torno a clanes. Entonces, Hamas es uno de estos clanes, o digamos que uno de los clanes más importantes de Palestina apoya a Hamas. Entonces, de algún modo, no solamente hay un componente religioso, ideológico, sino también hay un Tribal. componente tribal. Es mi clan se impone sobre los demás. Sí, que ahora están a hostia viva en la Franja de Gaza, distintos Claro, clanes. ahora están a hostia viva porque ahora vamos a entrar ahí. Pero eso más o menos para que entendáis. Gaza hasta 2023 era Corea del Norte, para que nos entendamos. Corea del Norte con cufilla. Y entonces, y por supuesto, toda la narrativa, todo se justificaba con nos estamos defendiendo, resistiendo de Israel, de los malvados israelíes. Claro, hay una cosa que tenéis que entender. Y que esto, o sea, los palestinos de verdad son la gran víctima de este conflicto porque han estado atacados por ambos lados, por Israel, pero también por Hamas. O sea, si tú eres un palestino que vives en Gaza y dices, mira, es que yo no me gusta este sistema, no quiero participar en este enfrentamiento, no puedes. No Te puedes vas al porque es que trullo en el mejor de los casos. te vas al trullo en el mejor de los casos o te pueden ejecutar. O sea, hay un documental interesantísimo de Vice News que te cuenta cómo es la vida en Gaza. Esto era un documental hecho en 2014, una cosa así. Y ves cómo es la vida ahí y es que realmente era un sistema ultra opresivo. Entonces, claro, si tú eres un palestino que no quieres participar de eso, tampoco tienes la opción de decir, pues me voy, o me voy con los israelíes, o voy a formar un partido político que defienda la solución de los dos estados. No. Es o eres de Hamas o defiendes lo de desde el río hasta el mar Palestina será libre o te matamos. Entonces, claro, mientras tanto, además, Hamas, todo el dinero que ganaba, aparte de enviarlo a sus líderes que viven con todo lujo, con todos los lujos en Qatar, que eso también es muy divertido, es una cosa que es importante resaltar. Hamas, aparte de ser autoritario, grupo terrorista, es un negocio. Es un negocio que vive de las donaciones. Piensa que las donaciones en el mundo musulmán son importantísimas. Sí. O sea, en el mundo católico, digamos que se nos incentiva, digo se nos porque yo no soy religioso, no soy creyente, sí que me he criado en una cultura católica. Acuérdate que en octubre nos llevaban la huchita del Domun, se promueve mucho la caridad. Pero bueno, tampoco es algo tan importante en nuestra vida y además la mayor parte de los que somos culturalmente católicos pues tampoco somos practicantes. En el mundo islámico no es así. En el mundo islámico la inmensa mayoría de los musulmanes en el mundo son practicantes. El tema de la caridad se promociona mucho. Entonces, prácticamente todo musulmán dona algo. Bueno, y de hecho, dona, pues, aquí, entre otras cosas, a grupos como este, como Hamas. aquí, Fonseca, te hago un paréntesis porque yo sé muy poquito árabe, sé leer muy poquito, pero cuando vas a una carnicería halal de estas que hay en España,
os podéis fijar que en el mostrador hay una serie de huchas de latón con palabras escritas en árabe. Son esto que dice Fonseca, son donativos. En cualquier carnicería halal las vais a encontrar. Y a veces son para construir una mezquita en el barrio, a veces son para ayudar a los pobres que acaban de llegar. O sea, hay como lo que entendemos por caridad, pero también hay huchas donde si uno sabe ver, a veces hasta la banderita, se ve como son huchas a lo mejor para los hutíes de Yemen, para los de Hamas en la Franja de Gaza. O sea, están puestas las huchas en negocios en todo el mundo. Claro. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares que están llegando a esta organización. Por supuesto, también la ayuda de Irán, Y la la ayuda UNRWA. de Qatar, pero es muchísimo dinero. Y ese dinero, en la mayor parte de los casos, está yendo a Qatar para que los líderes de Hamas vivan en urbanizaciones de lujo a todo tren. O Sí, sea, no hasta te que les olvides cae que un misil, hasta que les cae un dron israelí, de pronto. cuando Israel mandó ese dron israelí a Qatar, no lo estaba mandando. Tú sabes que Qatar es una sociedad muy desigual, donde tienes la Sí, gente pobre que vive hacinada en barracones para sí. construir las casas, la gente del servicio viene. A ver, tampoco es que vivan extremadamente mal, porque si no la gente no emigraría a Qatar, pero en general viven mal. Y luego tienes las zonas de lujo. Las zonas de lujo de Qatar son ríete tú de Puerta de Hierro del barrio Salamanca. Claro. Vale. Los misiles que cayeron, perdón, el dron que lanzó Israel, eso cayó en un barrio de lujo de Qatar. Es que además Sí, puedes ver dónde estaba sí, y sí. puedes verlo con el Street View y ves los casoplones donde vivían. La milla de oro, sí, Entonces, sí. entonces te quiero decir que los líderes de, de Hamas están viviendo muy bien, mientras el resto de los gazatíes se mueren de hambre. Por Claro. tanto, creo que es muy importante que hagamos esa separación entre una cosa es Hamas y otra cosa es los palestinos. Decir que Hamas representa a Palestina, en cierto sentido, puede ser cierto en algunos casos, pero es como decir que Kim Jong-un representa a los norcoreanos Claro. o que Nicolás Maduro representa a los venezolanos. Claro, es que no te queda otra que ser representado por tu Claro, dictador. a mayores, luego, ese dinero, ¿donde se ha gastado? En los túneles, los famosos túneles de Gaza. Gaza Mm. tiene cientos de kilómetros de túneles Te por quería donde preguntar sobre se... todo, Fonseca, ¿hasta qué punto lo de los túneles es una exageración de la propaganda israelí? O sea, No es una exageración. O sea, estamos hablando de redes de túneles. No sé, es que no sé cuántos cientos de kilómetros. Es imposible hacer un mapa de los túneles. Pero no, eso no es una exageración. O sea, pero no, es la no, realidad, porque además, con esos túneles es como jamás se abastecía. En principio de víveres, pero los víveres eran lo de menos, principalmente armas. Claro, sí, bueno, hay, entonces, hay algo que se ha olvidado muchísimo, que es que antes del 7 de octubre, todos los días, la prensa española no solía informarlos de esto, salvo cuando había una respuesta israelí, pero todos los días volaban cohetes de mierda, cohetes de Chichinabo, ¿vale? Pero volaban todos los días cohetes desde la Franja de Gaza hacia las poblaciones vecinas en Israel, que esto es algo que de sí, pronto... no sabría si decirte todos los días, pero sí. De hecho, Israel tuvo que construir la cúpula de hierro. Israel tiene varios sistemas antimisiles. Está el de los misiles Arrow, está el de la onda de David. Esos son para misiles gordos, para los misiles que lanza Irán, etc. Pero el auténtico sistema innovador de Israel es la cúpula de hierro, que está para los cohetes, o sea, los misiles pequeñitos que se lanzan con un... que no son misiles, son proyectiles, son Sí, que se cohetes lanzan al que se azar lanzan donde con un caiga. bazooka, Mm. con el típico RPG que habéis visto en el Counter-Strike. Sí, sí, Eso es lo que lanzaban los de Hamas. Claro, para eso necesitas una tecnología muy especial, porque son misiles que no vienen de cientos de kilómetros y que más o menos puedes traquearlos. detectarlos antes de que lleguen, Sí, sino que son misiles que llegan pues de 30 kilómetros de distancia. claro. Entonces, ahí hace falta una tecnología mucho más avanzada en contra de lo que pueda parecer. No, Han claro, tenido claro. que construir eso precisamente para defenderse de los cohetes de Hamas. Mm. Claro, a la vez, a Hamas, cuantos más cohetes mande, es su campaña de marketing. Más gente en esa carnicería halal de lavapiés va a ir a meter el donativo. Es O propaganda. sea, les viene muy bien, es propaganda. Y gracias a eso pueden consolidar
tiranía en Gaza y dejar que los líderes de Hamas vivan a todo trapo en Doha. Entonces, con esta situación llega el 7 de octubre, Hamas hace el ataque del 7 de octubre, Israel responde. Curiosamente, Hamas lo hace el 7 de octubre antes de que Arabia Saudita fuera a firmar los acuerdos de Abraham, precisamente para poder colocar a Israel como el malo. Bueno, como Hamas, pieza, también otra cosa que no has dicho, pero como pieza jamás de los intereses de Irán, que es el enemigo sí, de Arabia Saudí. claro, eso es el 7 de octubre. A partir del 7 de octubre, evidentemente Israel se tiene que defender y era una campaña que, me acuerdo un analista que a mí me gusta seguir mucho, que se llama Peter Zeihan, que es un americano que trabaja en una consultora de riesgo geopolítico y cuando empezó decía, tened mucho cuidado con a quién apoyáis en este conflicto, porque todos os van a decepcionar y tened mucho cuidado con a quién apoyáis. Y es cierto. O sea, cuando empezó el conflicto del 7 de octubre, todos sabíamos que iba a ser un baño de sangre. ¿Por qué? Porque, evidentemente, Israel tiene que defenderse. O sea, el 7 de octubre fue el equivalente al 11S israelí, pero si lo ponemos en términos relativos a la población, fue incluso más fuerte. Tú piensas que Israel son 10 millones de habitantes, en el 7 de octubre murieron como unas 1.200 personas. En un país que además es pequeño. Entonces, imagínate lo que pudo suponer que en un país que a lo mejor es del tamaño de la Comunidad de Madrid, de repente hay un montón de terroristas sueltos, están matando a 1.200 personas. ¿Qué haces? ¿Cómo vas a comprar el pan? Que es que a lo mejor en tu calle está uno de ellos y te mata. Sí, Entonces, Israel lógicamente tenía que, primero, limpiar el terreno de terroristas. La primera fase de la guerra fue soldados israelíes que les daban 1 kilómetro cuadrado y decían, esto lo tenéis que peinar, a ver qué encontráis. Y detrás de los arbustos, detrás de donde fuera. Después, entrar en Gaza a eliminar a Hamas. Pero claro, Hamas ya sabemos que utiliza los famosos escudos humanos, o sea, Hamas donde se coloca, en el hospital, en el colegio de niños, a ver si con un poco de suerte matan unos cuantos civiles. Claro, Hamas es muy mala, pero por otro lado, Israel no le queda otro remedio que matar a otros tantos civiles. Y no nos olvidemos de una cosa. Ahora mismo Israel tiene a la extrema derecha en el gobierno. Pero es que además la sociedad israelí lleva 80 años teniéndose que defender de los palestinos y eso al final genera odio. Y genera una sociedad que tampoco es perfectamente sana. Es una sociedad que ha deshumanizado en muchos casos a los palestinos. Hay una No parte de la todos. sociedad, yo sí conozco Israel, he viajado bastante por ahí, y hay Sí, una parte de la sociedad israelí que no ve a los palestinos como personas. Esto es cierto. Lo que claro. pasa es que hay otra parte de la sociedad israelí que sí los ve como personas. Claro, ahí es donde también tenemos que entrar en cómo es la sociedad israelí. Es que es un lío de sociedad. Una de las cosas por las cuales yo digo sin paliativos que muchos de los pro-palestinos que vemos en España son antisemitas, y lo digo así, tal cual, hay gente, no todos, No, pero pero está muchos de presente el ellos antisemitismo, sí. son antisemitas. No te olvides que España es un país antisemita por definición. O sea, Sí, mi abuela desde los Reyes Católicos. es de Burgos. O sea, yo toda mi familia materna es de Burgos. Mi abuela toda la vida ha llamado a los cuchillos grandes el matajudíos. O sea, literal, era, oye, pásame el matajudíos, que voy a cortar unas morcillas. Era el matajudío. Con eso ya, y de hecho hay un pueblo, creo que por la provincia de Burgos, que se llama Castrillo de Matajudíos. Sí, bueno, también hay El enemigo a batir de Franco era la conspiración Eso te iba a decir. judeo-masónica. Eso te iba a decir, sí, sí. Entonces, somos un país que tiene un sustrato antisemita muy importante y un sustrato antisemita que llega a la izquierda y a la derecha. Entonces, parte de las críticas que se están haciendo a Israel parten de la base de que todos los judíos forman un etos único, piensan igual, hacen lo mismo y que, por tanto, criticar al gobierno de Netanyahu implica también criticar a Israel. Y no es lo mismo. Del mismo modo que no todos los americanos son trumpistas, no todos los españoles defienden a Pedro Sánchez y no todos los palestinos defienden a Hamas.
Entonces, esa generalización que hacemos viene un poco porque, primero, no hemos visto un judío en nuestra vida. O sea, yo el primer judío que conocí, le conocí viviendo en Praga. Antes no había conocido ningún judío. ¿Qué judíos hay en Valladolid? ¿Qué judíos hay en Madrid? Muy pocos. Hay una... ¿Cómo se llama? Una sinagoga en Madrid, pues hombre, porque tiene que haber de todo, es una ciudad muy grande, pero no hay una comunidad judía importante. Entonces, tenemos ese sustrato antisemita que nos lleva a generalizar todo con los judíos y es todo lo contrario. La sociedad israelí, una de las cosas que la define, y esto hay estudios sociológicos, Sí, hay un estudio muy interesante que se llama de un holandés que se llamaba Hofstede, que estudió las culturas en distintos países del mundo en base a criterios como jerarquías, cómo de jerárquica es una cultura. Hizo un estudio para IBM, que tenía oficinas en todas las partes de todos los países del mundo, para ver cómo era la cultura organizativa en cada país. Ese estudio es uno de los estudios más canónicos que hay en los recursos humanos, o sea, cualquiera que trabaje en recursos humanos probablemente lo conozca, y hay una escala con 7 variables, y una de ellas es la jerarquía, o sea, cómo de jerárquica es la sociedad. Por ejemplo, hay países estilo Japón, donde tu jefe te dice que tienes que ir vestido de amarillo y tú vistes de amarillo y no discutes. Y donde hay un respeto al líder tremendo y son sociedades pues, jerárquicas. Israel es la sociedad menos jerárquica que existe en el mundo. O sea, no hay respeto por el líder. Es una sociedad increíblemente horizontal. Piensa que la cultura israelí, pero en la cultura judía, la religión judía, cuando tú vas, un católico va a misa, tú en misa, ¿qué haces? Hay un cura y tú le escuchas. Y hay momentos donde te agachas, momentos donde te pones de pie, pero hay alguien que dirige el cotarro. Sí. Y es el que, no solamente el que dirige la ceremonia, sino que es el que, de algún modo, guarda las esencias de la fe. Si el cura te dice que esto está mal, tú le escuchas. Sí. En el judaísmo no. En el judaísmo tú vas a la sinagoga a discutir la Torá. Claro. O sea, llevan en su ADN la discusión. Entonces, en una empresa israelí, lo normal es que se discuta. En el ejército de Israel, lo normal es que se discuta. Los israelíes tienen una de las... Es, creo, el único ejército del mundo que tiene... No me acordaré el nombre en hebreo, pero tiene una cosa que se llama el desafío. Que básicamente consiste en que me viene un comandante y me dice que tengo que hacer una cosa, yo qué sé, tienes que cavar una zanja, tienes que hacer una trinchera aquí y tienes 2 horas para hacerlo. Y yo le puedo llegar a ese comandante y decirle, mi comandante, esto no se puede hacer. ¿Cómo que no? Te digo que lo hagas. Y yo entonces le puedo decir, te desafío. Y el comandante tiene que hacer la tarea que me ha exigido a mí y si no la hace en el tiempo que lo ha dicho, no tengo que hacerla y probablemente al comandante le pueden o bien rebajar o tal. Evidentemente, si resulta que el comandante puede y yo no lo hago, pues me mandan al calabozo. Pero te quiero decir que fíjate la mentalidad de que Sí. incluso en el ejército, que sería lo más jerárquico, tienen ciertos elementos de poder desafiar a tu líder. Entonces, es una sociedad donde hay discusiones por todas partes, hay ideologías de todo signo y color y hay gente que ha despersonalizado a los palestinos, gente que no. Hay incluso judíos ortodoxos que están en contra del Estado de Israel. Sí, esto siempre se les saca desde la propaganda pro-palestina, se suele sacar a estos judíos ultraortodoxos de Nueva York que dicen que el sino del pueblo judío es vagar, errar, ¿no? Esperando. Claro, se hace difícil de. No me refiero solamente. Esos los que están en Nueva York y tal, que judíos en contra de Israel. No, dices en Que Israel, le saca... dices en los No. barrios. Los partidos ortodoxos, o sea, en Israel, para que nos entendamos, Sí. el Parlamento israelí, la política israelí es. Tenemos un partido laborista que está más o menos desaparecido, pero que fue el partido más importante de Israel. El creador de Israel. Tenemos ahora mismo el Likud, que sería pues como el Partido Republicano o el Partido Popular. No digo que piensen lo mismo, ¿vale? Pero para que nos entendamos, es el gran partido de la derecha. Luego tenemos los partidos religiosos, los partidos ortodoxos, que son partidos de judíos. Por supuesto, no hay uno, hay por lo menos 2. Uno que es más de askenazís, otro es más de sefarditas, porque entre ellos no se hablan. Y que esos partidos ortodoxos
uno diría, buah, pues son súper teocráticos, son súper religiosos, conservadores, pues seguro que defienden el Estado de Israel a muerte. No, no son sionistas. Claro, No son sionistas porque el proyecto sionista es un proyecto laico. claro, Y ellos defienden la tierra de Israel y, de hecho, no hacen el servicio militar. claro. Entonces, luego ya tienen los sionistas religiosos, que es esa extrema derecha, que esos sí que defienden el Estado de Israel, pero defienden que es un Estado que tiene que ser teocrático, donde solamente gobiernan los judíos y tal. A lo que te quiero ir es que Israel es una sociedad muy diversa. Mm. Entonces, hay judíos que... Pero sí que también tenemos que reconocer que hay una parte que ha despersonalizado a los palestinos y que esa parte cada vez crece más o ha crecido más porque, claro, con todos los ataques terroristas, pues es lógico que pase lo que pasa. Entonces, claro, es verdad que en esta guerra sabíamos que iba a ser un baño de sangre por culpa de Hamas, pero también por culpa de Israel. Porque cuando tienes ahí un soldado que está en Gaza con el fusil y tiene la oportunidad de matar a alguien, en la guerra desaparecen las normas. Mm. Entonces tú, aunque sea ilegal, aunque vaya en contra de las normas de la guerra, de la Convención de Ginebra, como sabes que hay escudos humanos, ¿cómo puedes justificar perfectamente que ese niño que has matado le has matado porque, bueno, pues es que llevaba una bomba? Sí, otra, otra, Vete otra, tú a otra de las, justificar. otra de las cosas de este conflicto que se recuerdan poco es que la Franja de Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Claro, Tiene el tamaño de la ciudad de Málaga y es que a veces también dices, joder, es que se esconden detrás de los civiles, los de Hamas. Dices, tampoco hay espacio para mucho más. Quiero decir, o sea, no hay no hay un lugar que digas, este va a ser el campo de batalla, vamos a matarnos aquí. No, no, es una guerra claro. urbana. Y las guerras urbanas son las más aterradoras en cuanto a víctimas civiles. Porque haya o no uso de escudos humanos, es que estás luchando en la calle. Por eso Claro. la pregunta que yo te había hecho al principio, me interesa volver ahora ahí, es, no hemos visto, o sea, la guerra ha sido representada en Occidente como, según el material que por la cerrazón del gobierno de Israel, que no ha dejado pasar a periodistas internacionales, porque para el gobierno de Israel los periodistas internacionales son activistas pro-palestinos todos. Sí. Entonces, por esa cerrazón, lo que nos ha llegado ha sido un ejército masacrando a una población civil. No hemos visto en ningún momento intercambios de disparos, y los hay, porque tenemos las cifras de militares de Israel muertos. Pero eso es la Claro, es realidad. que La realidad es que han sido 2 años de guerra urbana. ha habido intercambios de disparos. Y además, aquí volvemos a lo que te decía de la sociedad palestina y Hamas. Claro, Gaza, antes del 7 de octubre y después, es Corea del Norte. Es una dictadura donde no hay opción ni para disentir ni para irte a otro bando. De repente tienes a los israelíes que te están atacando. Y te están atacando y no preguntan 2 veces. Vale, si te puede mandar algún aviso, vamos, desalojad este edificio porque lo vamos a bombardear, pero vamos, te están atacando y te están matando. Claro, ¿qué haces? No puedes decir, venga, me rindo, me voy con los israelíes. Porque además si lo haces te van a matar los otros. Entonces, la única opción para mucha gente es unirse a Hamas. Entonces, Hamas, a medida que iban matando miembros suyos, iba creciendo por otro lado. Entonces, Hamas ahora mismo sigue, no sé si eran como 20.000 miembros, miembros armados, activos. Entonces, claro, evidentemente ha habido un intercambio de fuego y ha habido muertos israelíes, evidentemente muchos menos, porque, claro, es que aquí también hay una cosa con la que es muy fácil hacer emotividad. Israel es el ejército más efectivo del mundo, junto con el estadounidense. No solamente porque está muy bien armado, es que además el entrenamiento de un israelí, Mm. ríete tú del entrenamiento de cualquier otro soldado. La moral de combate de un israelí es total, porque está defendiendo su casa. Es Entonces trascendental. no se anda con tonterías. Sí, sí. Y además tiene una doctrina militar, o sea, aunque esto es una cosa donde a mí me fastidia mucho gente que me critica cuando me pongo a decir estas cosas de Israel, de que son muy efectivos, cuando, a ver, es que aunque odies a Israel, me da igual, me puede decir, mira, yo estoy en contra del Estado de Israel, vale, muy bien, pero no puedes negar el hecho de que su ejército es ultra efectivo. Mm.
Si eres un analista militar o si quieres aprender de ejércitos, aprende de los israelíes porque son los mejores. Sí, una cosa Entonces, que se claro, les ha criticado mucho es que siendo tan buenos matando selectivamente, se hayan prestado a la atrocidad del combate directo de esta manera, ¿no? Claro, es un reproche que yo he oído, ¿no? Oye, si puedes matar con los buscas a todo Hezbollah ¿sabes? Si puedes hacer esas cosas, ¿cómo te metes ahí como un rinoceronte, ¿no? sí. A ver, es que, no, y a ver, es que, mira, hay un argumento en contra de Israel que curiosamente no se lo he oído a ningún pro-palestino todavía y que me parecería el más interesante y que de hecho este argumento me lo hizo un israelí Ujú. que estaba combatiendo y me decía, claramente Netanyahu ha planificado esta guerra para que dure lo máximo posible y muera el máximo número de gente. Porque en lugar de entrar por el sur y luego ir subiendo hacia el norte, que así vas limpiando la zona mucho más rápido, entró por el norte y luego fue bajando hacia el sur. Algo así. Y me dio un argumento militar que no recuerdo bien porque no soy un analista militar, pero me estuvo explicando más o menos cómo la estrategia que habían hecho no estaba pensada para hacer un conflicto efectivo, sino para hacer un conflicto largo. Eso no se lo he oído decir a nadie. Mm. Y a lo mejor ahí, haciendo un análisis militar, podríamos sacar muchas más conclusiones que realmente mostraran las vergüenzas de Israel. Y probablemente ahora tendrán ese debate en la sociedad israelí. En la sociedad israelí hay una parte, también hay que decir esto, se dice, ojalá juzgue a Netanyahu el Tribunal Internacional de la Haya o no sé qué y lo condenen por crímenes contra la humanidad. Hay una derivada, claro, me preocupa mucho el futuro de lo que va a pasar tanto en la franja como en Israel, porque Israel tiene mimbres para acabar siendo algo menos parecido a una democracia de lo que es hoy. Sí, Y hay una salida positiva de la que en la sociedad israelí se habla, que es a Netanyahu hay que juzgarlo por sus crímenes aquí, en el país. Que eso sería, digamos, para mí es la salida más utópica en este lado del conflicto, en la parte sí. israelí, que es, no, la propia sociedad israelí va a meter a este tío en la cárcel por las barbaridades que ha hecho teniendo el poder, ¿no? Sí. ¿Te parece Yo una creo que salida sería muy muy. utópica? Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que de nuevo, defender al Estado de Israel no significa defender a No, Netanyahu. claro, claro. Y tenemos que. Es que es una cosa que. Ahora dices esto, y en el tema de Israel y Palestina, sobre todo cierta izquierda, te va a llamar de todo. Pero a mí siempre me enseñaron precisamente los profesores de izquierdas y lo que yo aprendí que era la izquierda cuando yo era joven era defender los matices, que no todo es blanco o negro, que hay muchos matices de grises. Ya. Sin embargo, en ese tema parece que todo o estás a favor de Hamas, y es estar a favor de Hamas, o sea, tú mira la chica esta que ha salido ahí, la Barbie Gaza, Sí, justificando las violaciones de Hamas, porque tienes que tomar un bando o estás a favor del otro. no, Oye, decir perdona. del río al mar es estar a favor de Hamas. No, eso sí que Desde el lo río admite. hasta el mar, es que desde el río hasta el mar de entrada, lo que estás defendiendo Es el es genocidio, otro genocidio. claro. Entonces, yo siempre he dejado muy clara mi postura con el tema de Israel. Yo defiendo que los palestinos puedan vivir en esa zona, que los palestinos vivan en esa zona y vivan lo mejor posible. Y que los judíos también puedan vivir ahí. Pueden llamarme iluso, llámame utópico, ¿vale? Pero es lo que bien, ¿vale? Esa es mi Es que postura. no hay otra, además. El Es que no que hay. defiende desde el río hasta el mar. Entonces, ¿tú qué estás defendiendo? ¿Qué haces con los 9 millones de judíos que hay viviendo en Israel ahora mismo? ¿Les Claro. deportas a todos? ¿Y a dónde les deportas? Es que además, de hecho, es que además es otra cosa que a mí siempre me ha sorprendido. El argumento a favor de los palestinos, ese argumento en cualquier otro país sería de extrema derecha. Claro. O sea, no queremos que entren aquí refugiados, porque además no queremos que entren refugiados de otra raza o de otra etnia. Ah, Es un etnocentrismo muy extendido, ¿no? También, ¿qué pintan ahí los judíos, no? Es que los metieron con calzador en el 48, es que el país no existía. Y dices, pero si no existía claro, ningún pero. país del entorno. Si todo No, eso pero es es. que además, si hacemos ese argumento, entonces, ¿qué pintan en España los musulmanes? Claro, ¿O qué pintan los refugiados en Alemania? claro.
Exacto. O sea, resulta que los refugiados en Europa nos tienen que parecer bien, pero resulta que aquí en el caso de Israel no. Es que yo creo que en parte toda esa víscera que vemos con este tema viene precisamente por la contradicción. Mm. Si tú tienes claro lo que crees y más o menos tus cimientos ideológicos y argumentativos son sólidos, no necesitas gritar, no necesitas salir a decir el que diga lo contrario es un no sé qué. No, razonas. Mientras que si lo que defiendes lo defiendes con sujetito con pinzas, pues claro, tienes que ir al y tú más y tal. Es como pues lo que vemos ahora con los escándalos de corrupción del Sí, gobierno, que dices, claro, es que estás en una posición tan de renuncio de que es que, ¿qué vas a decir, José Luis Ábalos? Claro, no puedo hacer otra cosa que gritar. Entonces, en este caso pasa algo parecido. La postura de los más radicales pro-palestinos es que a mí me encantaría tener un día un debate con alguno de estos y decirle, vale, bien, fenomenal. Primero, ¿qué haces con los israelíes? Segundo, ese argumento lo podrás utilizar también entonces en cualquier otro país. claro. Em, ¿Hasta qué punto es demasiados inmigrantes? Entonces no quieres, ¿sabes? Es un poco como... no, no, sobre todo debajo está el argumento etnocentrista de la tierra pertenece a las razas, que es una cosa que está debajo de, es que los judíos no pintaban nada allí. Bueno, vamos a ver, hubo un holocausto en Europa, se tomaron muchas malas decisiones, en la descolonización inglesa siempre ha dado problemas, hay que pensar la cantidad de conflictos que ha generado esa manera de construir países que hubo en esos años. Entonces, todo empieza en el desastre y va camino del desastre. Pero estamos en 2025 y a mí me alucina la cantidad de veces que oigo en gente en España, de izquierdas y no solo de izquierdas, el argumento de es que los judíos no pintaban nada allí. Es como, vamos a ver, han pasado suficientes años para que haya generaciones de israelíes que han creado allí una sociedad. De hecho, Tel Aviv existía antes como ciudad construida por los judíos. Quiero decir, ese argumento, ¿a qué te lleva? Solo te lleva a la limpieza étnica. O sea, si no te gusta la limpieza étnica, deja de utilizar ese argumento, porque no tiene sentido. Ahora Es hay un que argumento que ordenar un lleva... territorio en el que hay diversas opciones. Dos estados, un solo estado multirracial, el genocidio de verdad, o sea, que uno de los bandos, ¿qué prefieres? ¿No? A ver, es que hay una psicología detrás de eso. Ese argumento claro, realmente te está llevando a la limpieza étnica. ¿Por qué nadie piensa que es limpieza étnica? Cuando alguien ve a un activista pro-palestino no piensa que es un nazi que quiera hacer una limpieza étnica. Porque como realmente no la puede hacer, Claro. o sea, realmente hay ciertos sesgos cognitivos que tenemos todos y ciertas... yo más bien diría sesgos morales que tenemos todos. Por ejemplo, el sesgo de ayudar al débil. Por definición, tendemos a pensar que alguien tiene que ayudar al débil y que eso nos lleva muchas veces a pensar que por el hecho de ser el débil ya tienes como un plus de legitimidad moral. Cosa que no tiene por qué ser así, pero muchas veces nos pasa, claro, tú ves la imagen de los pobres palestinos, que efectivamente son pobres palestinos, y que además están prácticamente desarmados frente a un ejército que es el recopón de la baraja y que es súper eficiente, que está armado con la mejor tecnología del mundo, que además tienen dinero, que además tienen el apoyo de Estados Unidos. Claro, instintivamente lo que te pide el cuerpo es ponerte del lado de los palestinos, Hmm. aunque no siempre sea así. Entonces, el tema de la protección del débil y la conmiseración por el débil es algo que es un buen instinto que tenemos todos. En algunos casos es más fuerte que en otros, pero creo que ese es el sesgo, el principio sobre el que opera toda esta narrativa. Entonces, claro, como estoy defendiendo al débil, si defiendo una limpieza étnica que haga el débil, pues no parece tanta limpieza étnica porque es el pobrecito, ¿sabes? Probablemente esa misma gente que ahora defiende a Palestina, si hubiera vivido en 1948, pues defendería el Estado de Israel, porque en aquel momento los pobrecitos eran los judíos.
O sea, de hecho, es que la historia de Israel y Palestina me parece, fíjate, creo que va a ser muy parecido a lo que probablemente veremos en Ucrania dentro de unas décadas. Mm. La historia de Israel y Palestina era llegar a los judíos, que eran claramente las víctimas y los débiles, y venían desarmados, no tenían el apoyo internacional que tienen ahora, no tenían el dinero, y llegan a Palestina y en aquel momento los fuertes eran los palestinos. Y además estaban apoyados por todas las petromonarquías, que todavía no eran tan importantes, tan ricas, pero ya empezaban a tener dinero, Bueno, pero apoyados por la todas primera las... guerra es instantánea. Si de hecho desde el 48 hasta el Claro, 67, Gaza y Cisjordania pertenecen a Jordania y Egipto, porque se lo quedan. la primera guerra es instantánea y el milagro es que ganan los judíos, que no les machacan. Claro, a partir de ahí, poco a poco se han ido dando la vuelta a las tornas. Todavía en los años 60, o sea, tú piensas, la guerra del Yom Kippur, Mm. si hubiéramos estado ahí en ese momento, no nos habríamos imaginado que iba a ganar Israel. Parece Pero posible. mejor aún, la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, Mm. es que había 7 países en contra de Israel. Sí, bueno, Y creo aún que así solo Israel se la gana. metieron dos en realidad, que había también, los países árabes tienen mucha opereta de decir, vamos a destruir el Estado de Israel. Esto lo cuenta muy bien Garín, ¿no? En alguno de los vídeos sobre el tema, ¿no? Que la posición de los países árabes es muy contradictoria con la retórica que utilizan los países árabes en el tema de Israel, ¿no? Sí, y luego también se entra la doctrina militar en los ejércitos árabes, que es bastante mala Sí. y que no lleva a nada. O sea, no hay más que ver Arabia Saudita en Yemen, todo lo que ha hecho. Por eso los iraníes le suelen ganaron en Yemen, por ejemplo, porque Irán no es un país árabe y tiene una cultura y una doctrina militar totalmente distinta. Los árabes, por ejemplo, las sociedades árabes son mucho, esas sí que son jerárquicas. Entonces, el príncipe saudí que va al ejército, que tiene que hacer el servicio militar, lo hace, pero no en el mismo nivel que el hijo del zapatero. Mm. Entonces, eso hay muchas más clases y eso genera pues una serie de problemas. Suelen ser además, curiosamente, mucho más propensos a retirarse enseguida. Entonces, en cuanto ven que hay una refriega, dejan el tanque y se piran. Y tú en Yemen encontrabas tanques que estaban perfectos prácticamente, que estaban ahí, alguien lo había dejado y se había ido. Entonces llegaban los hutíes apoyados por Irán, cogían el tanque y decían, anda, mire, pues tengo ahora un MA1 Abrams nuevecito para mí, ¿sabes? Entonces, eso pasaba mucho. Y claro, pues eso va a pasar también en la guerra de los 6 días, etcétera. Entonces, ahí es cuando poco a poco empiezan a darse la vuelta a las tornas hasta que llega el momento donde los israelíes claramente son el fuerte. Y claro, como son el fuerte, es muy difícil decir quiero apoyar al fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que te dice lo que suelen decir muchos de los que están ahora mismo defendiendo Israel? Y que en el fondo es un principio que aprendimos en clase de religión también. Defender al débil, estar en contra del fuerte, ¿no? Como lo dicen muchas veces, ¿no? Dar voz a los que no tienen voz, Mm. y que critican defender a los poderosos, eso. Lo que critican mucho cuando defiendes a Israel es que tú estás del lado de los poderosos. Sí. Claro, eso es un sesgo ético, un sesgo moral muy peligroso, porque ser el poderoso no significa necesariamente que seas el malo y ser el débil no significa necesariamente que seas el bueno. Quiero decir, si Mm. una chica va por la calle y la vio un mendigo, pues hombre, el mendigo es el más débil en ese caso. Imagínate, mañana va Sí, bueno, una Paris mujer Hilton. millonaria. Paris Hilton. eh, Paris Hilton va por la calle y de Sí, repente sí. la vio un mendigo. Hombre, a ver, Paris Hilton es más poderosa que el mendigo. Y de hecho, probablemente después de que la violen, ese mendigo tranquilo que irá a la cárcel y que ya se buscará a los abogados para defenderse porque tiene los medios para hacerlo. Ahora, eso no significa que el mendigo esté en una posición de legitimidad, Mm. no. Sí, es el más débil, ya, me da igual, pero violar está mal. Sí, Fonseca, me parece que el conflicto este es uno, pues, cuando uno lo mira con atención y abre las cajitas chinas que hay ahí, que son casi infinitas, porque, o sea, hay, digamos, es como el iceberg, ¿no? O sea, lo que se ve realmente, a lo que accede la opinión pública sobre este conflicto es la punta, pero lo que hay debajo es infinito, ¿no? Entonces, Sí, mirándolo con atención, me parece como uno de los conflictos del mundo. Por ejemplo, no me pasa en Rusia-Ucrania. Entiendo que encaja bien el maniqueísmo,
en la guerra ucranio-rusa. Porque ahí tienes a un país que decide que otro país soberano es suyo. Es el Rusia, el Kiev, o sea, que eso era nuestro y se mete allí, ¿no? Vale. Luego con todos los matices que se pueden hacer también a los ucranianos. Pero digamos que me encaja más en una narrativa maniquea que este otro conflicto, donde, como dices tú muy bien, el hecho de la diferencia de fuerzas es tan apabullante y la diferencia de muertos es tan apabullante que nos arrastran a un maniqueísmo que, sin embargo, no encaja con una guerra con buenos y malos, por así decir. Sí. Y, sin embargo, creo que es el conflicto donde el maniqueísmo es más fuerte, donde el matiz es más perseguido. Sí, porque yo creo que, aparte de que tiene muy clara esa disyuntiva de fuerte frente al débil, el apoyado por Estados Unidos frente al no apoyado por Estados El Unidos, blanco el frente componente al... racista, o sea, el componente de ir contra los judíos. Hay también se ha convertido en un conflicto identitario. O sea, hay ciertas causas que generan identidad. Es como el aborto. Pues los que son antiaborto es que para ellos es su identidad. Van a manifestaciones, llevan pulseras, etcétera, y dices, a ver, entiendo que te preocupe mucho, entiendo que para ti es una cuestión ética fundamental, pero a ver, que hay otras cosas. Lo que les dicen los pro aborto, ¿no? Si tanto te preocupa la vida, ¿por qué luego defiendes, yo qué sé, la pena de muerte, otras cosas? Da igual, es que soy del Madrid o soy del Barça. Pues yo soy antiaborto, soy anti-Israel, soy pro-palestino. Y ya está. Y te da igual los matices. No estás preocupado por solucionar el problema, estás preocupado por pertenecer al grupo, por pertenecer a la tribu. Porque, de nuevo, mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención son las visitas de mis vídeos de YouTube. Porque muchas veces las visitas te indican por dónde van los intereses de la gente. Yo me dedico a esto y intento hacer muchas visitas porque es mi trabajo y, Sí. oye, entonces, muchas veces, por ejemplo, dices, vale, ¿cómo titulo los vídeos? A veces poner una palabra o poner otra es la diferencia entre hacer 300.000 visitas o 1.000.000. La palabra Palestina y la palabra Europa son dos palabras que las tengo casi como intentar, si puedo sustituirla por otra cosa, mejor, porque a nadie le importa. Yo te hago ahora mismo un vídeo hablándote de Israel. Sí. ¿Por qué Israel? Mira, el vídeo más exitoso que yo he hecho jamás, que no sé si sigue estando en internet, a lo mejor me lo han quitado porque era en mi anterior canal, pero llegó a tener como 15 millones de visitas, una cosa así. Era ¿por qué Israel tiene el ejército más poderoso del mundo? Sí. Hay un interés en entender qué pasa con Israel. Sin embargo, ¿por qué Palestina no sé qué? La suda. A la gente se la suda. Es más, seguramente tú te vas a cualquiera de estos que están en las manifestaciones y tal y preguntas que cuál es la capital de Cisjordania y no te lo sabe decir. Claro. ¿Me entiendes? O le dices que cuál es Sí. la ideología de Hamás o qué facciones hay. Si sabía que hubo una guerra civil entre los palestinos. No. Y Claro. en cuanto termine el conflicto si ahora dices, venga, donaciones para reconstruir Gaza, no creas que vayan a ir ahí a poner donaciones. No, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto que no. Bueno, yo, para ir acabando, también casi la última pregunta que te voy a hacer, con la información que tú manejas y también con tu intuición o con tus sensaciones, o sea, pues aquí ya puedes ser cuñado si quieres y decir la primera barbaridad que se te ocurra, pero a mí me tiene muy preocupado el futuro en aquella zona en dos partes. Primero, ¿hacia dónde va Israel? Mi mejor amiga es israelí, o sea, bueno, es española, pero vamos, se casó allí y tal. Esta persona está realmente muy preocupada por la deriva de ese país, de ese estado. Y luego, ¿qué cojones se plantea en el futuro de la Franja de Gaza? Es un territorio diminuto, destruido. O sea, ¿tú crees que el plan B de Trump es realmente colonizarlo? O sea, hacer un protectorado allí y hacer hoteles. O sea, ¿para dónde coño crees que va esto? Yo creo que la dirección a la que va, y por eso
con todo lo que te he dicho de los metiéndome con Barbigaza y tal, entiendo también en parte por qué no están del todo contentos con el plan de paz, porque realmente la dirección a la que vamos es que Gaza se convierte en una especie de ciudad privada de corporación. Olvídate del nacionalismo palestino, eso no. Y creo que es un plan que es viable. No sé si me gusta, no sé si no me gusta, tampoco sé muy bien cuál es la alternativa. ¿Cómo creo que podría desarrollarse? Y oye, que a lo mejor resulta que hasta va y funciona y dentro de 20 años miramos atrás y decimos, oye, pues fue una buena idea. Es no tanto una colonia, pero sí que puede convertirse en una especie de ciudad charter, una especie de Dubái sin un gobierno de Emiratos, gobernado por una especie de corporación con inversión de Emiratos y petromonarquías, algo de Estados Unidos, probablemente algo de Israel, y que al final pues pueda terminar convirtiéndose En un Taiwán. algo así. Estoy pensando, o sea, yo sí que me puedo imaginar que podría terminar siendo pues como más que un Taiwán, un Singapur, Ujú. ¿sabes? Pero una Una especie de especie puerto, de ciudad-estado un Puerto Franco, sí, una ultra ciudad-estado. tecnocrática, Puerto Franco, que pueda tener casinos, rascacielos, que tenga muy pocos impuestos, con lo cual pues se puedan montar empresas de logística. Al final, oye, tiene salida al mar en el Mediterráneo, se podrán hacer puertos, que pueda ser un hub logístico, un hub de finanzas, ¿no? Para montar ahí, incluso puede ser un pequeño hub para todo Oriente Medio, ¿sabes? Con impuestos muy bajos, una regulación muy laxa, un sistema legal que pueda estar más o menos inspirado en algo occidental y que Y, pueda medio funcionar. y poblado Probablemente por sus en ese habitantes. sistema, palestinos, perdón. Y poblado por sus habitantes, ¿te lo imaginas? Yo me lo imagino poblado por sus habitantes. A ver, te voy a dar lo que. Mira, te voy a dar lo que yo me puedo Sí, imaginar. sí, así, a volar la Aquí imaginación. me van a. No voy a decir que me parezca bien, ¿vale? Pero yo sí que me imagino que pueda estar poblado por sus habitantes, aunque probablemente esos habitantes van a ser los ciudadanos de segunda. Ya, O sea, van a ser en los ese trabajadores. proyecto de hub logístico, centro financiero, etcétera, muy probablemente los palestinos sean, o los que ahora mismo viven en Gaza, sean los que limpien los coches de los ricos que vayan a vivir ahí, Ujú. ¿sabes? Espero que no. O sea, O volver sea, a yo una no situación que anterior de territorio palestino gobernado por y para la nación palestina, intento de... Esta opción ha desaparecido del mapa, según lo ves tú. Yo creo que esta opción está medio desaparecida del mapa. Porque es que de entrada no hay una. ¿Quién gobierna ahora mismo Palestina? Uno de los grandes problemas con la reconstrucción de Gaza es quién pones a gobernar ahí. Jamás, no. Al-Fatah. El problema es que Al-Fatah no tiene nada de credibilidad. Nada. O sea, Al-Fatah ahora mismo es como el Sumar Sí, 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 de sí. Palestina. Sí, sí, sí. Es como, vale, venga, vamos a poner ahora a Yolanda Díaz de presidenta. Sí, sí. Tal Si cual, no se además la creen ni los suyos. me parece muy Un buena mejor por lo menos sí, nos reímos, sí, sí. ¿sabes? Entonces, no hay ningún otro partido. Dices que surjan, ¿vale? Ojalá, ojalá. Entonces, a mí, por ejemplo, yo lo que sí que creo que sería bueno es, uno, que asegurarse de la forma más mm, espartana y jacobina posible, más que espartana, jacobina, que no haya ni una traza de radicalismo en esa zona. O sea, ¿vamos a poner colegios? Sí, cojonudo. El primero que dé Sharia en ese colegio, deportado. O sea, ya está. No se puede hablar de Sharia. No se puede hablar de acabar con los israelíes. Cero radicalismo. Como sea. Pero ahí tiene que haber un proceso de, pues un poco como se hizo en la Alemania nazi y después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahora creamos una narrativa, la que sea, para que se enseñe eso en los colegios
y que quede muy claro que todo lo que pueda oler a nazismo, mal. Pues aquí, en este caso, habrá que crear una narrativa para que todo lo que pueda oler a Hamás sea mal. Ujú. ¿Cómo? Como sea, pero tiene que crearse. Legítimamente, yo entiendo que hoy hay muchos más gazatíes que odian a Israel de los que había antes, Claro. pues los han masacrado. O sea, no me parece fácil. No, es terrible y, a ver, no estoy diciendo que no se merezcan cierto odio los israelíes, pero es que no te queda otra. Ya. Entonces, la política es el arte de lo posible. De nuevo, si de verdad te preocupa el futuro de los palestinos, intenta buscar una solución que pueda ser buena para ellos. Mm. Desde luego, no puede, o sea, hay que limpiar de odio Palestina. Idealmente también hay que limpiar de odio Israel, pero no. Hay una cosa que tampoco podemos olvidar, ¿eh? Y que también es una de las razones por las cuales los pro-palestinos, los Barbie gazas de la vida, ¿cómo les llamabas tú? Los Los Mondo Mondoflotilla. Flotilla. Hay una razón por la cual el Mondo Flotilla tiene sus razones para protestar y para seguir siendo estar triste, pero es que es la puta realidad y se la tienen que envainar. Y es, aquí ha habido, si esto realmente termina como creemos que va a terminar y termina bien, no ha sido una paz negociada. No, ha Ha sido una sido rendición incondicional. una guerra que ha durado 80 años, pues no ha dejado de durar, o sea, ha durado 80 años, han estado 80 años de guerra y han ganado los israelíes. Así de simple. Yo me acuerdo que hace uno de los primeros vídeos que hice en mi canal nuevo, en Solo Fonseca, me lo criticaron mucho y tal, pero se ha cumplido toda la predicción tal y como yo la decía. Ujú. El vídeo se titula La gran victoria de Israel. Y es la gran victoria de Israel. O sea, Israel, si llegamos a esta paz y ya jamás se rinde y tal, Israel ha ganado. No, pero es que los israelíes, los palestinos. Israel ha ganado. Ahora lo que estamos intentando es que no arrase y arramble con todo porque es el ganador, pero ha ganado la guerra. Esto es como si mañana Putin hubiera conquistado toda Ucrania, llega aquí, mata a Zelensky, pone un gobierno títere. Pues mira, lo siento mucho, habrá que ver si ahora hay guerrillas, lo que sea, pero por ahora ha ganado Rusia. Ujú. En este caso, Israel ha ganado la guerra. Ahora lo que podemos negociar es, oye, mira, no te quedes con todo. Oye, mira, deja un poco a los palestinos en Cisjordania, tal. Y ahí entiendo que tendremos que negociar, pero no te olvides nunca que el que ha ganado la guerra es Israel. ¿Por qué? Porque ha conseguido a lo largo de los años, por una red de alianzas, por lo que tú quieras, ha conseguido un ejército que es la hostia. Y entonces, el que le moleste oírlo, pues mira, macho, lo siento mucho, es la puta realidad. Entonces, entendiendo esta cuestión de que Israel ha ganado, ahora tenemos que ir, vale, ¿qué hacemos con los palestinos? Entiendo que sería bueno que Israel también intentara hacer un proceso de limpieza de odio o como lo quieras llamar, reeducación probablemente en muchos casos, que los colegios pues también se cree una narrativa de decir, oye, no odies al palestino, no tal, y que llevará muchos años. Ahora, ¿cómo les convences cuando han ganado? Y uno de los grandes problemas que puede tener Israel ahora es que una vez ha ganado la guerra, ahora se puede convertir en, vale, pues ahora espera un momento que ya voy con la chorra fuera y a los de Cisjordania, pues venga, les voy a invadir. Total, ¿quién me lo va a impedir? Ahora Gaza, pues espera, que voy a poner unas condiciones, ¿quién me lo va a impedir? Entonces ahora lo que tenemos que hacer, y ahora es verdad, tenemos que pararle un poquito los pies a Israel y decirle, vale, sí, has ganado, pero eso no significa que te puedas quedar con todo. Ujú. Después de esto, con Gaza, pues creo que es importante reconstruirla, es importante que los gazatíes participen en esa reconstrucción, que donde antes tenían el cerebro y el alma llenado con radicalismo de Hamás, porque no tenían otra cosa, que tengan un trabajo, unas ilusiones, unas aspiraciones, que digan, oye, pues mira, me voy a reconstruir mi casa y voy a poder tener un trabajo, voy a poderme dedicar a ser taxista, a ser lo que sea, tener una vida, alimentar a mi familia, tener proyectos, que ese proyecto de Gaza tire para adelante y que tire para adelante de la forma más inclusiva posible. O sea, un fracaso del plan de Gaza podría ser lo que te he dicho antes. Si llegamos a esa sociedad donde Gaza se convierte en una nueva Dubái y los gazatíes son los que limpian los coches, pues probablemente tarde o temprano surgirá otro Hamás. Claro. Mientras que si consigues que los gazatíes
puedan estudiar en la universidad. Esta generación ya no, pero la siguiente, los hijos de los que están ahora mismo en Gaza, pueden estudiar en la universidad, estudiar finanzas y trabajar en esos bancos. Oye, pues a lo mejor resulta que terminamos viendo dentro de 20 años, estamos diciendo, me voy de vacaciones a Gaza, que es que hay un hotel de la hostia con una piscina que me encanta y, ¿sabes? Ujú. Bueno, pues veremos. No, de las guerras más atroces siempre se sale con proyectos de futuro y con la ilusión de los padres porque sus hijos no vuelvan a vivir nada igual. Esto ha sido así a lo largo de la historia. Los odios más enconados, o sea, hay que pensar en Europa, por ejemplo. Francia y Alemania son dos naciones que se han matado sin parar. Hoy nos parece imposible. Pero en el año 45, me imagino que cualquier persona como tú o como yo podría decir qué difícil es imaginar un futuro, ¿no? En el que los alemanes dejen de odiar a los franceses. Qué difícil. Te lo pongo mejor, en el que los polacos dejen de odiar a los alemanes. Exactamente. ¿Sabes cuántos polacos mataron en la Segunda Guerra Mundial? No sé la cifra, pero vamos. Estamos hablando de casi el 20% de la sociedad. Sí, sí. O sea, son cifras muy parecidas a las de los palestinos con los israelíes. Por eso lo digo, que lo que tú estás diciendo ahora, yo lo oigo y me parece cinematográfico casi, o sea, me parece. Pero pienso en cuántos momentos de la historia, después de una salvajada como la que acaba de ocurrir allí, la gente lo que quiere al final es que sus hijos no lo vuelvan a vivir, ¿no? Y eso es una fuerza bastante creativa y bastante pacificadora. De hecho, yo tengo un libro donde desarrollo la teoría de que una de las cosas que han jodido Occidente es dejar de creer que el futuro va a ser mejor de lo que hay. O sea, empezar a ver el futuro Sí. como una amenaza, yo creo que ha sido catastrófico en este lado del mundo, porque, claro, ¿hacia dónde vamos, no? O sea, entonces, si consiguieran hacer pensar a los palestinos que el futuro es mejor que lo que han tenido, eso sería fantástico, pero no podemos olvidar, Yo me por una parte, pongo. que hay intereses muy específicos en que sigan como están y que Israel hoy, gobernado por quien está gobernado, tampoco es un árbitro que vaya a favorecer la idea en los palestinos de que el futuro es mejor. Más bien, a veces al contrario. O sea que, bueno, yo creo que A es muy ver, bien que hablemos de esto y que dejemos grabado un posible mira, yo escenario bonito. te voy a poner mi escenario mejor. Yo soy muy optimista, todo el mundo me critica por ser optimista, pero creo que oye, pues el optimismo también es la búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, te voy a poner lo que sería para mí el escenario ideal, que creo que es realista, y es, básicamente, en Israel ahora mismo, con esta paz que se han tenido que tragar, es muy probable que los sionistas religiosos terminen dándole la espalda a Netanyahu, y entonces el gobierno se deshaga. Eso sería maravilloso, maravilloso que el gobierno se deshaga, tengamos unas nuevas elecciones y idealmente salga un partido más moderado que sea capaz de verdad hacer una paz con Gaza, de verdad hacer una paz con Siria, dejar de guerrear con Siria, que es algo que no lo entiendo todavía por qué lo hacen, por qué lo siguen haciendo, y que de una vez por todas Israel pueda un poco volver a esos acuerdos diplomáticos que estaba haciendo hasta el 7 de octubre, que consiga normalizar sus relaciones con las petromonarquías, etcétera, y más o menos el país se normalice. Por el otro lado, con el caso de Gaza, pues a mí sí que me gustaría ver eso, cómo se crea una ciudad charter con un gobierno ahora mismo, podría ser de Tony Blair. A mí me gustaría ver a Tony Blair ahí. De hecho, creo que Tony Blair es una de las opciones que me parece mejor ahora mismo para estar gobernando Gaza por una razón. Es un político moderado, es un político de izquierdas, no te olvides. O sea, una persona que no va a ir a hacer una política revanchista, sino que, a ver, es una persona que tiene cierta sensibilidad social, con lo cual va a evitar que eso se convierta en un gazatí, pues, ciudadano de segunda y que vengan aquí los ricos a vivir, pero que a la vez tiene un espíritu un poco tecnocrático, occidental, etcétera. Que otra cosa que me gusta del plan es que los principales inversores serían las petromonarquías, con lo cual no estás hablando de dinero
judío, ni de dinero americano, sino que principalmente es dinero árabe, con lo cual, hombre, pues van a tener cierto respeto a la cultura del lugar, pero a la vez son las petromonarquías, que son precisamente el ejemplo de libro de cómo abrazando Occidente, la economía mundial, el capitalismo, puedes terminar viviendo muy bien. Y al hilo de lo que dices de pensar que el futuro va a ser mejor, mira, yo pienso más, esto va a sonar a lo mejor muy raro viniendo de mí, pero yo sí que creo que todos tenemos, llámalo un alma, un espíritu que necesita llenarse de algún modo, necesita llenarse con una identidad, con una narrativa que te permita seguir viviendo, ¿no? Por eso el trabajo es tan importante, porque si no tienes trabajo, Sí, sí. ¿qué haces durante tu vida? No tienes ninguna perspectiva. Y entonces ahí es donde puedes terminar abrazando discursos radicales. ¿Qué ha pasado en Gaza? ¿Por qué la gente ha terminado con un gobierno de Hamas que al menos en un principio tenía apoyo popular? Porque Hamas en 2004 ganó las elecciones en Gaza. Claro, tienes a gente que no tenía trabajo. Durante todos estos años, es verdad que vivían en una dictadura, pero había un 30% de paro. Si querías trabajar, la única opción que tenías era trabajar para el gobierno de Hamas. Mm. No había empresas, no había, con lo cual no puedes construir un proyecto propio y entonces tienes que ir al proyecto que te imponen otros. Mm. Proyecto religioso, político, lo que sea, ¿no? Que es un poco lo que pasa también. ¿Por qué en España hay tanto radicalismo? ¿Por qué en España había gente que se metía en Podemos y ahora se mete, que si en Vox? ¿Por qué se polariza la sociedad? Coño, entre otras cosas porque tenemos un paro del 10%. Tienes una generación entera de gente que tiene 35 años y todavía vive con sus padres. Claro. No puede tener un proyecto. Su espíritu no puede llenar su alma con sus propios proyectos, sino que la tiene que llenar con la mierda que le vende el político de turno. Mm. Pues aquí te ha pasado lo mismo. Entonces, en el momento en el cual, y más o menos además, podían sobrevivir con la ayuda internacional. Entonces, tampoco es que hubiera una necesidad imperiosa de sacarte de las castañas del fuego, ¿no? Mira, me dan aquí un dinero para más o menos ir tirando. Pasaba un poco como pasa también con el Sáhara, con los campos de refugiados del Frente Polisario, que también tienes un problema parecido. La gente vive de la ayuda internacional, con lo cual se pasa el día, pues nada, me Vegetando. levanta por la mañana, tomo un té en la tienda de mi amigo, luego un té en otro sitio, he hecho la parrafada, he hecho la partida. Claro, eso al final es una vida vacía, es una vida nihilista. Y entonces, como el nihilismo en el largo plazo no te llena, pues al final terminas abrazando la narrativa que te venda cualquiera. En el momento en el cual, si consigues que esa gente tenga proyectos, tenga trabajo, tenga ideas de montar su propia empresa, pues ahí podremos tener gente que no se radicaliza. Bueno, Al final, el radicalismo es como las drogas. Tú sabes, una historia muy interesante, no sé si la conoces. Tú sabes que cuando terminó la guerra de Vietnam, había mucho miedo en las autoridades sanitarias en Estados Unidos, porque claro, los soldados en Vietnam, pues estaban drogados. todos estaban drogados, Sí, sí. porque además en Vietnam pues se produce un montón de heroína, entonces, y era muy barata, y además en una situación de guerra, pues claro, se metían a heroína a saco. Entonces, cuando llegaron a Estados Unidos todos los veteranos, el gobierno tenía mucho miedo porque decían, van a llegar aquí hordas de heroinómanos y vamos a tener un problema muy gordo. Mm. Y efectivamente, hubo un problema de heroinómanos, pero mucho más suave de lo que se pensaban, porque la mayoría, cuando llegaba a su casa y tenía ahí a su novia esperándole, lista para casarse, tener hijos, formar un proyecto de vida, montar una empresa, todos aquellos que tenían un círculo social y algo por lo que vivir, dejaban la droga ellos mismos, Claro. porque tenían proyectos. Entonces, ya tengo algo que me da motivos para vivir, no necesito drogarme, es más, en ese caso la droga me impide poder desarrollar esos proyectos. Mm. Y te pasa en la vida diaria. ¿Quién termina convirtiéndose en un fumeta o en un drogadicto? El que no tiene nada por lo que vivir. Claro. Y el fundamentalismo religioso es una droga. Y el nacionalismo es una droga. Claro. ¿Cómo se sale de las drogas? ¿Cuáles son proyectos, por ejemplo, que han salido muy bien para sacar a la gente de la drogadicción? Mm. No han sido simplemente decirle no te drogues, sino que ha sido, pues, Haz el esto típico otro.
montó una academia de boxeo para que los chavales, oye, tengan, joder, se metan en el tema del deporte, del boxeo. Por lo visto, el boxeo debe funcionar muy bien para este tipo de cosas, porque, oye, pues tienes, no sé, el morbillo de ganar el combate, además es un entrenamiento muy duro, con lo cual no te puedes drogar, porque entonces es que no vas a rendir en el próximo entrenamiento. Entonces, ¿cuánta gente hay? Yo he conocido muchos, que me dicen, le debo la vida al boxeo porque el boxeo es lo que me sacó de esto. Sí, sí, sí. Entonces, necesitas algo y que tiene que ser algo exigente. Pues en este caso, reconstruir el país, pues mira, ahí tienes trabajo de sobra. Así que creo que eso puede Bueno, ser una... pues hoy vamos a terminar aquí. Que tres dioses te oigan. Te iba a decir que Dios te oiga, pero claro, en la zona pues hace falta el concurso de tres, bueno, dos y medio, para que te... Lo digo porque los judíos y los cristianos tienen el mismo, ¿eh? No porque el de los musulmanes valga menos. Digo que sí, no. Esto es lo que más difícil se hace pensar después de ver estos dos últimos años o estos últimos 80 años, pero el futuro existe. Yo también comparto tu optimismo. No tengo ni la más puta idea de si la salida está donde tú la colocas o hay otra que ni siquiera hemos pensado, pero claramente, por eso yo estos días me decía, o sea, te vas poniendo metas, o sea, dejan de matar durante 2 semanas, luego se rompe la tregua, pero son 2 semanas que no han matado. O sea, es que Sí, venimos no, de un pero a mí lugar... eso sí que no me sirve, ¿eh? O sea, si me dices, han matado 2 semanas y mañana llega otro, digo, No, lo que quiero vale, decir, una tregua de 2 días, pues lo mira que, qué bien. lo que quiero decir es que del absoluto desastre, eh, cualquier paso que des en una dirección que no sea esa, ya es un buen paso. Es decir, una tregua es mejor que no haya tregua. Y una paz deshonrosa para una parte es mejor que no haya esa paz. O sea, tal y como estaban, Sí. no podían seguir. Y yo espero que la cosa vaya por un lugar tan, no sé, tan pacificado como la que imaginamos. Pero bueno, está muy bien que dejemos esto grabado para que el futuro nos dé una inmensa colleja o podamos decir, ah, mira, te paso un link, yo ya lo dije. O sea que una de dos. Muchísimas gracias, Fonseca, ha sido un placer, tenía muchas ganas de hablar contigo y creo que a mis seguidores les va a gustar mucho, los pocos que no te conozcan, pero les va a gustar mucho oír a una persona capaz de hablar así sobre un asunto del que se está hablando asá casi todo el rato. O sea que 1000 gracias, tío. Mucha suerte y muchos Gracias a ti. éxitos. Un abrazo muy fuerte a toda tu audiencia y nos vemos otro día. Hasta luego, tío. Hasta luego.